El pueblo quiché opina. Programa radial donde abordamos y analizamos los problemas estructurales y los acontecimientos que afectan al pueblo mayab, a la sociedad guatemalteca y otros problemas en el territorio de Abyayala. Escúchanos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Participa con tus opiniones, comentarios y preguntas. En nuestras redes sociales nos encuentras como Asociación Maya Ukushbe o al número de WhatsApp 4872-6196. Este programa es difundido por medios nacionales e internacionales. Saqrikachik, Nimalajmastiosh, Ricosquitlok, pues programa, Ubi, el pueblo quiché opina. Como Etamalak, Ronogel miércoles, Kashek, Pano, Kepuship Katzig, de 10 a 11 de la mañana. Nimalajmastiosh, pero también como el Teshirche Rajawal, Huekichanim, Ubi, Wakib, Noch. Wakib es 6. No es conocimiento, es sabiduría. Nuestras abuelas y abuelos le dieron un día importante para que los seres humanos tengamos la capacidad de pensar, de analizar y de interpretar lo que vemos. Por eso los pueblos originarios hemos hablado por mucho tiempo ya del cosmosaber, del cosmosentir y del cosmopensar. Es decir, los seres humanos existimos porque existen en nuestro entorno otros seres vivos que nos dan la vida. Nos referimos al agua, nos referimos al aire, nos referimos a la madre tierra, al abuelo sol y a la abuela luna. Sin ellos no podríamos existir ni compartir lo que estamos hablando. Hoy, gracias al sagrado aire, que podemos llegar a diferentes lugares, a diferentes territorios. También el naoj, el pensamiento, la sabiduría, pues que es tan importante para poder decir, analizamos nuestra situación, interpretamos nuestra situación, sabemos diferenciar las condiciones de opresión que viven nuestros pueblos. Y por eso el día de hoy, pues vamos a hablar de la historia de una de las organizaciones que podemos decir que han hecho bastante historia en nuestro país. Y nos vamos a referir a los 48 años del nacimiento del Comité de Unidad Campesina CUC. Ustedes saben, sobrevivieron un conflicto armado muy fuerte, varios de los territorios del Comité de Unidad Campesina fueron aniquilados, comunidades completas fueron aniquiladas por la contrainsurgencia en Guatemala. Y para esto, pues hemos invitado a Rafael González Yoc. Él es miembro del Consejo Nacional de Coordinación del Colectivo de Luchas por la Tierra y Territorio. Rafael desde 1974, es decir, 2 años antes del terremoto en nuestro país, él se incorpora a los primeros colectivos de discusión sobre los diferentes problemas que aquejaban a las y los campesinos en las plantaciones de caña y algodón. Fue representante del CUC ante la UASP en 1991 al 94, representante del CUC del 2006 al 2010 en la CENOC. Fue responsable político del colectivo de lucha por la tierra y territorio 2016-2024. Y en el marco del 48 aniversario del CUC, recientemente en este mes que estamos finalizando, a mediados del mes, ellos hicieron una gran asamblea para fortalecer las actividades del CUC. Nuevamente fue electo en el Consejo Nacional de Coordinación del CUC. Rafael,
gran amigo, compañero de muchos años. Muchísimas gracias por estar en el programa El Pueblo Quiché Opina. Adelante, Rafael. No se te escucha, creo que está apagado tu micrófono. Ahorita sí. Ahorita sí. Sí, buenos días, Mingo. Buenos días, compañera. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de este medio. Pues en el nombre del CUC agradecemos este espacio que hay para poder dar a conocer sobre la vida y lucha del Comité de Unidad Campesina a lo largo de 48 años. Pues agradezco mucho la introducción que nos has hecho, porque realmente estos 48 años nos ha llevado pues como dice ya en la primera pregunta, ¿verdad? Que 48 años no es fácil. También yo he catalogado o le he dado una característica al CUC como una persona, ¿verdad? Como las personas que nacemos, no nacemos de un día para otro, sino que todo hay un trabajo de preparación. Por ejemplo, la mamá queda embarazada 9 meses para poder después dar a luz, ya sea una nena o un nene, un niño o una niña. Y así fue el CUC también. Tuvo un proceso de preparación, de condiciones, del logo, de su consigna, su bandera, incluso el himno del Comité de Unidad Campesina. Entonces, estos primeros esfuerzos fueron realizados por nuestros primeros compañeros, compañeras que le dieron vida a nuestra organización. Y es así como nace el CUC en 1978, ¿verdad? Hubieron como 4 años de preparación, porque muchos de nosotros, pues, en esos tiempos creíamos mucho en la espiritualidad religiosa, por decir. Entonces creíamos que éramos pobres porque Dios así lo quería. Y los procesos, digamos, de discusión que yo menciono nos llevó a aclarar que no es así. Entonces hoy, con mayor certeza, podemos decir que las religiones nos han impuesto, con todo respeto, ¿verdad? Nos han impuesto ideologías, pensamientos que nos han tratado de tergiversar la realidad de nuestro pueblo. Entonces así fue como nació el CUC, ya como se dice, como decimos en nuestra consigna, con cabeza clara, corazón solidario y puño combativo, porque fue toda esa preparación en la cual logramos entender la realidad que nos estaba afectando. Entonces llegar a 48 años es una alegría, por un lado. Por otro lado, pues también es de tristeza también, porque a lo largo, digamos, de los 48 años, y tomando en cuenta que el CUC nació en medio de un conflicto armado, nació en medio de una situación de pobreza extrema, se puede decir, en esos tiempos, y que lamentablemente todavía lo estamos viviendo. Entonces, podríamos decir, por un lado, alegría, que los dirigentes que le hemos dado seguimiento a nuestra organización no hemos fallado, por decir, a los principios que le dieron vida pues a nuestra organización. Las compañeras, compañeros que hoy ya no existen, por ejemplo, Valeriano Pascual, María Toj y otros más que fueron asesinados, desaparecidos, tanto en la costa sur como también en otras partes del país. En la costa sur yo puedo decir el caso de Fidel Asensio, Benigno Ambrosio, Basilio Loch,
y otros más que yo no supe, no conocí sus nombres, pero los que cayeron en la Embajada de España. Y cuando se recrudeció las masacres también hubieron dirigentes, hombres y mujeres que cayeron también secuestrados, desaparecidos. Entonces, gracias a ellos y gracias también a los que hemos sobrevivido, porque no, como decía, no, no hemos fallado en lo que ellos nos recomendaron, a pesar de que hemos enfrentado situaciones difíciles, pero también hemos tenido satisfacciones importantes en el tema de la tierra. Pero primero, digamos, la lucha por los derechos laborales y el salario mínimo realizado en 1980, en donde logramos, a pesar de que ya había habido la masacre en la Embajada de España, logramos sentar a los empresarios cañeros, azucareros, a los algodoneros y los cafetaleros. Logramos sentar no solo el CUC, eso sí, en coordinación con la unidad, con el Comité de Unidad Sindical y Popular, CENUS. Entonces no fue fácil, como decía, fueron etapas de preparación. Antes de eso hicimos luchas en las cañas, en las fincas cañeras, y eso llevó, digamos, a la gran huelga, en donde más de 80,000 campesinas participamos en esa huelga y logramos ese aumento salarial de 3 quetzales 20 centavos de los 5 quetzales que planteamos. Recordamos, en esos tiempos pagaban 80 centavos de quetzal la tonelada de caña cortada, el quintal de café, el quintal de algodón, pagaban 80 centavos. Y haber logrado los 3.20 quiere decir que es un logro importante. Pero también así, ya después, con la lucha por la tierra, hemos logrado ya más de 1,000 caballerías de tierra a los campesinos recuperadas. Hemos recuperado tierras al ejército aquí por Río Bravo, Suchitepeques, San Basilio. Logramos 9 caballerías que le quitamos al ejército. Le hemos arrebatado tierras también al MAGA, que las ha tenido ahí ociosas, y fincas nacionales, como el caso de Santa Elena Los Andes, aquí por Morales también, Lanquín 2. Hemos recuperado tierras. Han sido menos, digamos, las compras que hemos hecho, porque nosotros hemos tenido una claridad de que en ese tiempo endeudar, digamos, a las comunidades, entonces más nos referimos nosotros a recuperar tierras para que las comunidades no paguen, digamos, la deuda. También luchamos por la condonación de la deuda, le dijimos nosotros, pero al final el Fondo de Tierras y el gobierno, después de la marcha de Otto Pérez Molina, cuando hicimos la marcha contra Otto Pérez Molina, el Fondo de Tierras eso le hizo un adendum al documento, digamos, que ellos manejan como interno al Fondo de Tierras, para que el subsidio fuera altamente, para que de allí se pueda pagar parte de las deudas de la compra de las tierras. Entonces, de la marcha logramos también eso, que el subsidio fuera altamente para poder pagar parte de las deudas de las tierras. Entonces, nosotros en el año 2016 hicimos como un estudio, se puede decir, de cuántas tierras hemos logrado, cuántos proyectos productivos le sacamos al gobierno, tanto a Otto Pérez Molina como también a Jimmy Morales, que fueron los gobiernos con que más logramos. También instalamos las medidas cautelares
para 14 comunidades en el Valle del Polochic, y hemos logrado también, que no es, digamos, la forma, pero hemos logrado que el Estado les dote de alimentación cada 3 meses. Entonces, porque el fondo de la problemática alimenticia es tener tierra para los campesinos y que haya, digamos, asistencia técnica y créditos blandos para los campesinos. Eso no se ha logrado bien, pero más sin embargo, hemos logrado que el subsidio contenga parte del pago para las tierras que se accesan a través del Fondo de Tierras. Entonces, como decía, hemos tenido pérdidas de compañeros, compañeras. En la masacre en la Embajada de España, mi hermano cayó también ahí quemado vivo, entre otras compañeras, compañeros de diferentes partes del país. Y entonces ha sido 48 años vividos, se puede decir, vividos con logros, con luchas, pero también con muchas pérdidas de compañeros también en las regiones. Compañeros que han caído más que todo en Izabal. En Izabal han asesinado a los dirigentes que luchan por la tierra, pero también muchos están siendo judicializados todavía. Tenemos presos en Cobán, tenemos un detenido que ya lleva 2 años. Cuando fue los desalojos del Polochic, ahí capturaron a Manuel Schuch, que estuvo 4 años en la cárcel. Y otros, ahorita hay como 11 procesados en Puerto Barrios, y en la costa sur hay alrededor de 6 o 12 procesados también. Bueno, están digamos, ligados a proceso. Entonces, eso haciendo un recuento así un poco rápido se puede decir, pero la persecución judicial en contra de personas que luchan por la tierra en las regiones ha sido bastante difícil, bastante complicado para nosotros, porque nos desvía del objetivo principal, que es la recuperación de las tierras. Nos desvían y nos ponen a liar con sacar a nuestros compañeros que están en la cárcel o quitarles, digamos, las órdenes de captura. Entonces, ha sido de logros importantes, pero también de pérdidas de compañeros y persecución judicial que ha habido contra de ellos. Rafael, muchísimas gracias por esta primera intervención, me parece interesantísimo, nos estás dando un panorama muy importante. Hay un punto que me parece importante compartir con los que nos ven y nos escuchan el programa El Pueblo Quiché Opina. Rafael estaba hablando de que antes de 1980, antes de la huelga de la Costa Sur, pues se ganaba entre 80 centavos a un quetzal en las fincas por una tonelada de caña, por un quintal de algodón, por cortar un quintal de algodón, por cortar un quintal de café. Es un poco para que tengamos idea de esa voracidad de los grandes ricos del país. Ellos prácticamente tienen a nuestro país en condiciones de semiesclavitud, de sobrevivencia, de todo. Y cuando se habla de democracia, cuando los pueblos indígenas reclaman derecho, por eso implementan la criminalización, utilizan el Estado para reprimir a nuestros pueblos. Esta situación es importantísimo tomarlo muy, muy, muy en cuenta, y por eso las condiciones en las que vivimos actualmente, ¿verdad? Yo quisiera, pues, recalcar en esto, en la clase dominante en Guatemala, son los primeros en atacar si hay gobiernos que quieren hacer algo, que quieren mejorar las condiciones, porque para ellos el empobrecimiento nuestro,
El analfabetismo en que vivimos, pues prácticamente es la garantía para que ellos vivan en las condiciones de opulencia, de mucho dinero, y pues responde también a un sistema. El sistema capitalista no tiene fin. El sistema capitalista prácticamente lo que hace es mayor acumulación, es como una enfermedad como una drogadicción por el dinero, ¿verdad? Cuando ya tienen dinero quieren más y quieren seguir teniendo más. Esta parte es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Rafael, bueno, de lo que ya nos has comentado, a mí me gustaría que compartieras con nosotros cuáles han sido los momentos más difíciles que ha tocado enfrentar el Cuco. ¿Cómo los 48 años? Pues consideran que vos llevas 48 años ahí. ¿Cómo estaríamos en esto? ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles? Claro que han habido diferentes momentos, ¿verdad? Pero lo que tú pudieras compartir con nosotros, ¿verdad? Adelante. Bueno, gracias, Bingo. Sí, bueno, la verdad es que los momentos más difíciles que hemos enfrentado ha sido en los años 1980-81, en donde el CUC desaparece, se puede decir, del país, en donde fuimos perseguidos por el ejército, por la G2, muchos compañeros, como decía al inicio, fueron asesinados, secuestrados, desaparecidos, como el caso de Fidel Asensio, que lo secuestraron y nunca apareció. El caso de Benigno Ambrosio, que lo fueron a asesinar en su casa. El caso de Basilio Loch, que fue también secuestrado, desaparecido. La hermana de él, Victoria Loch, también una maestra, fue secuestrada y desaparecida. Es solo un ejemplo, digamos, de lo que sucedió en el área de Santa Lucía, pero a nivel, digamos, cuando se recrudeció la persecución, las masacres, y el CUC ya no tuvimos otra forma, digamos, de trabajar, en donde tuvimos que buscar las formas de sobrevivir, y lo hablo como persona, pero también así muchos dirigentes que tuvieron que buscar dónde poder sobrevivir. Entonces, esa etapa de la guerra, esa etapa, digamos, de persecución, esa etapa de masacres, esa etapa de secuestros que se dieron al CUC, sí le afectó bastante. Daniel, cuando habla, digamos, de esta parte, dice que el CUC nació en 1984, surge de las cenizas. Y eso es cierto, surgimos de las cenizas, surgimos de los escombros, surgimos de nuevo para reavivir el CUC. Y eso es un logro importante, se puede decir, porque a pesar de que el gobierno, el ejército, con toda su política implacable contra el movimiento sindical, popular, campesino, pueblos indígenas, vino, digamos, con sus aviones, sus tanquetas, su ejército, pues no pudo, digamos, desaparecer la lucha del Comité de Unidad Campesina, porque en 1985 volvemos a retomar el trabajo que muchos que habían caído, digamos, durante ese conflicto que se dio, y que en 1985 no terminaba el conflicto, pero más sin embargo surgimos de nuevo y empezamos a retomar las bases del CUC, las que estaban
todavía esperando qué orientaba el CUC en ese tiempo. Y entonces fue una etapa difícil, que ni nosotros sabíamos. Bueno, ahorita pensamos, pues no sé cómo pasamos ese tiempo, ¿no? Hasta ahora a veces no lo cree uno mismo. ¿Qué fue lo que cómo fue que nos defendimos? ¿Cómo fue que logramos estar todavía en estos tiempos? Entonces yo creo que esa etapa, creo que nadie la olvida. Nadie, solo la juventud que ya no vivió esos tiempos, pues a veces ignoran o a veces no, ya no, como que no les interesa, ¿verdad? Entonces creo que el trabajo que tenemos que hacer todavía nosotros no ha terminado, que nos permitan todavía platicar o hablar nuestras experiencias para que de eso pues logremos lo que tanto hemos dicho, pues que ya no queremos más otra guerra más, pero tampoco queremos que haya también otro tipo de violencia, falta de empleo, falta de alimentación para las comunidades, las familias. Entonces, todo eso, digamos, que es el anhelo que tuvieron nuestros compañeros, compañeras. Eso fue lo que ellos pensaron y eso es lo que seguimos pensando todavía y ojalá que la juventud pues también asuma esa responsabilidad histórica, porque decir que yo voy a ser parte de la dirección del Comité de Unidad Campesina, pero si no conocemos nuestra historia o no la tomamos en cuenta, creo que no vamos a poder llevar el trabajo del CUC como hasta ahorita lo hemos llevado. Porque a pesar de los programas de gobierno, a pesar de todas las campañas que han hecho, el CUC nunca se ha desviado de su línea pues, de trabajo, que es arrancar de raíz la injusticia. Y entonces esa misma consigna pues debería prevalecer hasta lograr que las comunidades puedan tener una vida digna, se puede decir, ¿verdad? Que tengan vivienda, alimentación, tierras para producir. Entonces esto, digamos, es un reto del CUC de hoy en adelante todavía. Gracias, Rafael. Pues vamos a agradecer a los que hacen posible el programa El Pueblo Quiché Opina. Como ustedes saben, esto se transmite en Radio Quiché, en Xolabaj Radio, en Radio Jornalera Guatemala, a TV Tsununya, a Xolabaj TV, a Colectivo de Jóvenes Indígenas y Campesinos, al Comité de Unidad Campesina Quiché, a Radio Época Online, a Castajibal Cevic, a la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, a Radio Alforja Jornalera, a la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché, a AJKEMAP, al Comité de Unidad Campesina CUC, a Huaquip Kiej Convergencia, a Maya Naoj, a TV Ishimuleu, a Red de Territorios Ancestrales y la página de la Asociación Maya Ukushbe. Muchísimas gracias por estar en el programa, hacer posible de que estas historias, que como nos comenta Rafael González, pues a veces no se mencionan, los medios de comunicación no les da importancia ni les interesa, porque para ellos la lucha de nuestros pueblos es una amenaza para ellos. Para esos grandes consorcios que hacen propaganda, que nos traen novelas, que nos traen otras cosas, pero no hablan de la realidad en que viven nuestros pueblos. Entonces, por eso es de que escuchar a Rafael de una experiencia, de testimonio vivido dentro del Comité de Unidad Campesina, pues es una gran alegría. Pues para eso también nosotros queremos también compartir con usted un spot de la Asociación Maya Ukushbe, que es nuestra organización que hace posible de que podamos tener este programa El Pueblo Quiché Opina.
Adelante, por favor, vamos a escuchar el spot y seguidamente estaremos regresando para seguir conversando con Rafael González, dirigente del Comité de Unidad Campesina Cuba. Adelante. Pero nuestra justicia no se rinde. El sistema jurídico Mayab nace de nuestra relación con la Madre Tierra. Creo que la justicia ancestral cuida lo que para otros solo tiene precio. La Madre Tierra nos da vida, nos toca defenderla como lo han hecho nuestras autoridades desde siempre. Sistema jurídico Mayab, justicia viva, justicia para nuestra Madre Tierra. Sistema jurídico Mayab, por la defensa de los bosques y la Madre Tierra. Rafael, pues seguimos dialogando sobre la historia, la experiencia del CUC, y nos hablabas de los logros, la recuperación de la Madre Tierra, de regresar a sus legítimos dueños, porque esto es importante decir, los terratenientes de este país, a los campesinos les dicen los invasores. ¿Quiénes son los invasores aquí? Los invasores que conocimos son los europeos que llegaron. Los invasores que conocemos son esa gente mañosa que han quitado la tierra a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, como lo están haciendo con el pueblo Jekchi en los últimos años, ¿verdad? Y en diferentes partes del país, donde instalan hidroeléctricas, donde instalan minerías, donde instalan monocultivos. Esa es la invasión. Aquí han habido pueblos, el pueblo Xinca, el pueblo Maya, pues los que existían aquí desde antes de la invasión europea. Entonces es importante esto aclarar a los que nos ven y los que nos escuchan. Aquí no hay invasores, no hay usurpación, aquí hay un proceso de recuperación que los pueblos indígenas jamás han resignado, han dado vida, han hecho tanto sacrificio, pero a través de la organización, de la formación política, de las acciones que realizan, han logrado recuperar parte de la Madre Tierra y regresarlo a sus legítimos dueños. Tal vez como los 48 años es muy difícil de hacer recordarse de todo, pero sería interesante, Rafael, que pudieras compartir con nosotros, después de la fin de los acuerdos de paz, ¿cuáles han sido las acciones más importantes que ha realizado el Comité de Unidad Campesina en estos últimos años? Bueno, los acuerdos de paz nos vino a abrir un poco las puertas, se puede decir, para el tema organizativo. Nosotros, a partir de los acuerdos de paz en 1996, primero nosotros dimos un paso legal, se puede decir, porque creamos nuestra asociación como un ente, digamos, que nos daba, digamos, la apertura a nuestra organización a nivel de las instancias del Estado. Entonces creamos nuestra asociación, que hoy es la que representa, digamos, en toda la parte, digamos, que tiene que ver la parte jurídica. Pero también así las comunidades, si te acordás, anteriormente las reuniones que se hacían eran con grupos de personas y así escondido pues de noche, porque las condiciones de seguridad en ese tiempo no se permitían. Pero con los acuerdos de paz logramos hacer las reuniones comunitarias, ¿verdad? Creamos las asociaciones como una representación legal para las comunidades para poder accesar a tierra. Nos permitió también
que se crearon las instancias del Estado que recomendaron los acuerdos de paz, como el acuerdo socioeconómico y situación agrario, el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, el acuerdo global sobre derechos humanos, que fueron los acuerdos básicos, se pueden decir, para poder, digamos, entrar en la vida política, se puede decir, ¿verdad? Participativa. Entonces, creo que los acuerdos de paz, pues no duró mucho tiempo. Nosotros le llamamos como un corte, digamos, cuando estuvo el gobierno de Berché, cuando se promueve el ALCA, los tratados de libre comercio. Entonces se empieza aquí a dejar de ser los acuerdos de paz, porque ya los acuerdos de paz ya empezaron a desaparecer instituciones creadas por el Estado, y entonces ya empieza, digamos, ya a cambiar un poco el panorama en relación a los acuerdos de paz, porque ya en la agenda, digamos, del gobierno de Berché, y posteriormente, si no estoy mal, creo que estuvo Portillo o algo así, no me recuerdo bien, o fue Colón. Entonces, ya ellos, ya la agenda agraria la dejaron por un lado, entonces ya al Fondo de Tierra le quitaron los recursos, ya manejaba un recurso que no alcanzaba para comprar o poder, digamos, atender las demandas de tierra. También, bueno, la que estuvo funcionando algo todavía fue la Secretaría de Asuntos Agrarios, en la cual era un ente, digamos, para poder llevar nuestros casos ahí que necesitaban, digamos, abordar y buscarle una solución a la problemática de cada comunidad. Entonces, pero digamos, los acuerdos de paz no dieron los resultados que el pueblo esperaba, pues que esperábamos también las organizaciones que pudiéramos alcanzar, porque en el acuerdo indígena, por ejemplo, el acuerdo indígena pues no dio el resultado necesario para que los pueblos indígenas pudieran desarrollarse, digamos, no solo en la espiritualidad, en la cosmovisión, sino también la libertad de poder participar. Ahora los gobiernos incluyen, digamos, en la participación en las estructuras, por decir, pero son solo de pantalla, por decir, no tienen digamos, una fuerza para poder poner, digamos, en la agenda tema de interés de pueblos indígenas, de la tierra, por ejemplo, territorios, pues no hay ese espacio. Entonces los acuerdos de paz dejaron de ser en el 2005. A partir de ahí, pues, la agenda de los gobiernos de Centroamérica ya fue los tratados de libre comercio. Y para eso nosotros también hicimos luchas fuertes, digamos, en el 2005. Hicimos varias protestas que tardó casi más de un mes y logramos revertir un poco, digamos, el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la libertad de organización y locomoción, se puede decir, lo hemos mantenido a base de las luchas. Que hay momentos, por ejemplo, en el tiempo de Otto Pérez Molina, ¿qué fue lo que dijo Otto Pérez Molina? Dijo, sí, si quieren marchar, marchen por la acera, ahí pueden marchar, pero no pueden bloquear las carreteras. Pero con la marcha que hicimos de Cobán Alta de la Paz, rompimos ese esquema que estaba planteando Otto Pérez Molina y que nos tuvo que recibir, a pesar de que nos puso varias trabas en la marcha, porque en ese tiempo la CODIRSA dijo que nosotros habíamos forzado a las compañeras
para que vinieran en la marcha con sus niños. Pero las compañeras asumieron una responsabilidad y a partir, digamos, de ahí de la cumbre Santa Elena, ellos vinieron encabezando la marcha hasta llegar a la capital. Entonces fue una muestra de que lo que decía la señora Valdetti, lo que decía Otto Pérez Molina, que nosotros traíamos forzadas a las compañeras a las marchas, ahí cayó ese argumento, digamos, que tenían ellos. Entonces, y rompimos también ese argumento de que las marchas se debían de hacer en las aceras. Entonces, con los acuerdos de paz, logramos mantener la libertad, digamos, de manifestación, la libertad de pensamiento también, porque las conferencias de prensa, las denuncias que hemos hecho, que nos han querido criminalizar, eso sí es cierto. Daniel Pascual lo criminalizaron, casi 7 demandas tuvo él judiciales, donde lo acusaban hasta de intentar dar golpe de Estado, ¿verdad? Golpe a la Constitución, y también en el tema de la libertad de expresión. Entonces, pero sí hemos logrado salir adelante y hemos logrado mantener mínimo, digamos, la libertad de emisión del pensamiento y la libertad también de manifestación. Entonces, esos son como los recuerdos, por decir, de los acuerdos de paz, porque en el tema agrario, como ya más bien lo vamos a tocar adelante, ¿verdad? Pues es bastante complicado, se puede decir. Entonces, por ahí podría yo mencionar, digamos, hasta dónde nos llevó los acuerdos de paz, que fue como una llamarada de tusa, se puede decir. No se concretizaron los acuerdos de paz como deberían de ser en el acuerdo agrario, en el tema de los pueblos indígenas, y entonces los derechos humanos se siguen irrespetando, ¿verdad? Mucha violencia en el país, no hay seguridad. El día de ayer hubieron 2 asaltos en la costa sur, donde murieron personas también. Entonces, todo eso, digamos, es parte, digamos, de los incumplimientos que hay en el tema de seguridad. Yo por ahí dejaría un poco el tema de los acuerdos de paz, porque sí se nos complicó bastante con los gobiernos neoliberales. Gracias, Rafael, te agradezco mucho. También tenemos algunos mensajes. Leo Flores dice, así es, seguiremos en la lucha de transformación de la juventud desde la brigadista de Brasil, seguiremos retroalimentando. También de Leo dice, presentando nuestra experiencia del CUC en Brasil, solidaridad de lucha y producción agrícola. También Alfredo de León nos escribe y dice, abrazo fraternal al hermano Rafael, de los de siempre. Saludos de Nimbé, adelante en la lucha. Y adelante, muchísimas gracias, Alfredo. Pues sabemos que estamos hablando con un dirigente histórico, un dirigente de una organización ya de 48 años de experiencia, podríamos decir la organización El Hermano Mayor, ¿verdad? Una organización que también ha dado vida, han surgido otras organizaciones dentro del CUC, ¿verdad? Ahí donde sus raíces están en el CUC. En el caso nuestro, pues fuimos parte del CUC, entre sus cofundadores, pues ahí seguimos pues aprendiendo, recordando y manteniendo principios que consideramos que ahí los fuimos adquiriendo, ¿verdad? La claridad política en relación a todo esto, lo que hablaba Rafael hace un rato de la marcha de Cobán y los ataques que hicieron. Incluso yo recuerdo que había una organización
mujeres en el Estado en ese entonces, la DEMI principalmente, porque hay que señalar con nombres y los vamos a seguir señalando, son los primeros en decir que se estaba violentando el derecho de las mujeres, ¿verdad? Cuando ellos no entendían que las mujeres quechí, las mujeres de otros pueblos que venían, y al día siguiente, recuerdo muy bien que se pusieron al frente de la marcha, que nadie los estaba obligando, ellos venían por sus derechos, ¿verdad? Y el año pasado, como el CUC y otras organizaciones, se realizó una marcha en la capital denunciando de la folclorización del 12 de octubre, indígenas trabajando en el gobierno, en el Estado, celebrando con música la invasión que se dio hace de 1991 por 1491 por Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces esta parte me parece importantísimo, y el llamado a la gente, son libres de conseguir trabajo en el Estado. Lo que no podrían hacer es seguir la política de opresión y de racismo del Estado para deslegitimar las luchas de los pueblos, porque es un Estado que, como lo hemos dicho, no es nuestro Estado, es un Estado al servicio de una clase dominante, es un Estado que se estructuró beneficiando a pequeños grupos, y hemos señalado que los que tienen el poder hoy por hoy en Guatemala son continuadores de esos primeros invasores, y por eso recientemente, hace 45 años, estaban implementando el genocidio en contra de nuestro país. Entonces, muchísimas gracias a los que están con el programa. También nos escribe Maya Winac, dice, mis abuelos paternos formaron parte del CUC en 1978. Mi tío fue asesinado por formar parte del CUC. Maya Winac, pues entendemos nuestra solidaridad con la familia, y hacer estos programas, estar en la lucha, pues prácticamente es mantener viva la memoria de resistencia y de lucha de los 48 años y de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que hemos dicho, no vamos a retroceder. Entendemos que nuestras luchas son justas, y por eso, hoy por hoy, hay muchas de las compañeras y compañeros pues están en condiciones muy difíciles, encarcelados, exiliados. Sabemos de varias autoridades que han salido al exilio, también la de Luis Pacheco, de Héctor Chaclán, don Esteban Toc de Sololá, y otros más que han sido perseguidos. Rafael, como nos queda pues poco tiempo, pero a mí me gustaría que pudieras compartir con nosotros en los últimos días, el mes pasado creo yo, cuando el CUC y el CCDA emplazaron al gobierno, porque habían firmado algo y pues pareciera que esto que fue firmado no avanza. Este emplazamiento que ustedes le hicieron al gobierno actual, ante el incumplimiento, ¿qué reacción, qué ha dicho el gobierno? ¿Ha respondido, no ha respondido nada? No sabemos, ¿verdad? Pues son ustedes los que conocen mejor cómo está esto. Adelante, Rafael. La verdad es que ya se van a cumplir los 30 días que le dimos de plazo a este gobierno para que nos convocara pues a una reunión, porque el acuerdo agrario lo ha echado al bote de la basura, podemos decir, porque ya el 4 de mayo se cumple los 30 días. Nosotros muy preocupados porque nosotros dependemos de los planteamientos que hacen desde las comunidades, porque cuando se firmó el acuerdo agrario con este gobierno, informamos a las comunidades, luchamos porque que se crean las instancias que tienen que ver con el tema de la tierra. Por ejemplo, en los años anteriores estaba la Secretaría de Asuntos Agrarios. Este gobierno, en el primer año nos reunimos con
una primera instancia que crearon, que era la Secretaría Agraria de Resolución de Conflictos, algo así. Entonces nos pidieron que planteáramos los casos prioritarios. Nosotros planteamos 12 casos prioritarios, que son 12 casos prioritarios, se quiere decir donde hay eminentes desalojos, donde hay persecución judicial contra dirigentes. Pero esos 12 casos prioritarios nunca le dieron trámite, nunca nos convocaron otra vez a abordar o a seguir abordando esos casos, ¿verdad? Al final, este es el primer esfuerzo que hizo el gobierno para crear esa institución, pues fue disuelta. Dijeron que iban a crear otra porque tenía que ser algo legal. Y entonces crearon la COPRECON. Pero a la par de eso, digamos, el Daniel Pascual y los dirigentes de CUC, de CCDA, de Nuevo Día y de UBOC, tenían una reunión cada 15 días con la secretaria privada de la presidencia y otros entes del Estado para abordar casos un poco macro, se puede decir, más grandes, y que nosotros como parte del colectivo Lucha por la Tierra, pues íbamos a la institución que se creó para seguir, digamos, los casos que nosotros planteamos. Pero ese primer esfuerzo fue truncado, digamos, ya no se le dio seguimiento. Dijeron que se tenía que crear otra institución y al final del año pasado se creó la COPRECON, que es la Comisión Presidencial para la Resolución de la Conflictividad Agraria y Ambiental. Así se llama todavía, ¿verdad? Esa institución. Pero las reuniones con la Secretaría Privada de la Presidencia desde el año pasado ya no convocaron. Entonces es allí donde se discutía, por decir, en su totalidad el acuerdo agrario, que tiene que ver con economía indígena campesina, que tiene que ver con seguridad alimentaria, que tiene que ver con carreteras, caminos vecinales y que tiene que ver también con el tema de la tierra. Pero desde el año pasado, si no estoy mal, en septiembre, que se hizo la última el año pasado, y hasta en marzo, digamos, no se había convocado ya la reunión. Y también la COPRECON, según ellos, preocupados por la situación de crisis que hay en las comunidades, nos plantearon de que planteemos 12 casos prioritarios entre los CUC, CCDA, UBOC y Nuevo Día. Y nosotros documentamos 3 comunidades prioritarias, porque ellos crearon la Comisión de Atención a Crisis, así se llama esa comisión, que supuestamente la tuvieron que hacer legal y tenía un fondo aparte, porque anteriormente en el tiempo de Otto Pérez Molina tuvimos una experiencia que se creó también la Comisión a Crisis, pero el fondo fue un fondo, digamos, que no lo habían gastado en otra institución y lo jalaron para esta comisión y de esa forma se resolvieron varios casos de tierra, pero eso fue, digamos, en tiempo de Otto Pérez Molina, pero con este gobierno dijeron ellos que no, todo tiene que ser bien constituido, va a haber un fondo y se va a hacer una representación de esta comisión y al final se creó. Pero miren, ahí nos dejaron a nosotros plantados y sobre todo porque nosotros logramos convencer a los propietarios de las fincas que miren, así estamos, incluso ellos vinieron a las reuniones también con la COPRECON y para esta fecha que ya no cumplieron. Entonces nosotros la pena que tenemos es que hay ya una comunidad que fue desalojada extrajudicialmente por grupos armados y hay una comunidad
que ya está siendo perseguido a sus dirigentes, ya capturaron a uno y están ligados proceso a otros, están llegando a litigar hasta Puerto Barrios, y entonces todo eso se nos vino encima porque la institución creada por este gobierno no dio resultado más, y es una política ya del gobierno para mantenernos, digamos, en esos diálogos, para, como quien dice, como dicen unos compañeros, mantener la anigua, ¿verdad? Y entonces no se ha logrado hasta ahorita. Precisamente por eso es que analizamos con CCDA, como son los que más tenemos, nosotros somos los que representamos a los campesinos en el Fondo de Tierras, y representamos la lucha por la tierra, y no así UBOC y Nuevo Día, porque ellos son representantes del sector indígena. Entonces, por eso es que solo fue CCDA y CUC, y porque también hay unos roces internos, se puede decir, entre CCDA, Nuevo Día, y contra CUC, no, es Nuevo Día y UBOC. Hay un poco de roces con CUC y CCDA, entonces todo eso se dio para que nosotros presentáramos el emplazamiento, ¿verdad? Entonces, es lamentable porque el gobierno hasta ahorita no se ha pronunciado. La COPRECON nos convocó a una reunión, pero nosotros no les contestamos que nosotros necesitábamos sentarnos con el gobierno para discutir cuáles han sido los problemas de atraso para no darle trámite a la Comisión Atención a Crisis y toda la problemática agraria que hay, digamos, en nuestro país. Entonces, eso estamos esperando todavía, que el presidente nos convoque a esa reunión para hacerle la revisión al acuerdo agrario y hasta dónde nos hemos quedado para poder avanzar. Pero ahorita, como ya decía, el 4 de mayo se cumplen los 30 días de plazo que le dimos a este gobierno. Si este gobierno en estos días no nos convoca, vamos a hacer una demanda ante la Corte de Constitucionalidad y vamos a ver las posibles marchas que se puedan dar a nivel nacional. Entonces estamos en eso. Lamentamos, nosotros nunca hemos querido hacer un desgaste a este gobierno, nunca le estamos haciendo el juego, digamos, al pacto de corruptos, porque eso es lo que dicen a veces luego, sí, eso ya se alinearon con el pacto de corruptos. No es así, hay un incumplimiento veraz, y que lo que está documentado, ¿verdad?, de ese incumplimiento. Entonces, es por eso nuestra preocupación, ¿verdad?, y nuestro descontento. Entonces, estamos a la espera todavía, ya hoy 29, ya el 4 de mayo se cumple 30 días, no hay ningún, digamos, ¿cómo se puede decir? No hay ni cómo si nos van a convocar o ya no. Entonces estamos todavía a la espera. Entonces no le estamos haciendo el juego a nadie, es una demanda campesina que estamos haciendo valer y que esperamos todavía que este gobierno le pueda dar trámite, digamos, a una reunión pronto, antes de los 30 días. Gracias, Rafael. Pues vamos a leer otros mensajes. Sebas Oslach, seguimos en la lucha, sigamos en la lucha contra los corruptos. Pueblo unido jamás será vencido. También escribe José Cruz. Saludos a Rafa y Domingo, dos dirigentes ejemplares de la lucha campesina y de los pueblos, dice. También Sabas dice, igual para usted, cordiales saludos y bendiciones, dice, muchísimas gracias. Tal vez un punto que quería que quedara muy claro, una cuestión que dijo Rafael al final, ¿verdad?, de que no se está prestando al pacto de corrupto, ¿verdad? Pues ellos se emplazaron al gobierno y también nos reconfirma una cuestión
que los gobiernos, sus aliados principales no son los pueblos, sino prácticamente la actitud del gobierno actual se ve claramente de que a quién responde, ¿verdad? Si fueran los gringos que le pidieran una reunión, yo estaría seguro que de manera inmediata les estaría respondiendo, pero él no ve a su pueblo. Incluso queremos hablar, incluso no tomó una postura clara frente a la situación de Walter Mazariego, una actitud tibia, unas declaraciones tibias, y seguramente porque él no fue sancarlista, pero la Universidad de San Carlos de Guatemala para el pueblo, para las organizaciones, es de gran importancia estratégica porque fue un papel importante en la correlación de fuerzas. No nos quedó tiempo de hablar con Rafael, principalmente los que se acordó, lo que se alcanzó en la última asamblea. Yo espero pronto poder tener la oportunidad de seguir ampliando. Rafael nos ha dicho, lleva 48 años, los pueblos llevan, las comunidades, muchos años en la resistencia, y entonces, ¿cómo ver las luchas de los pueblos como una lucha de largo plazo? Muchísimas gracias, Rafael, por estar en el programa El Pueblo Quiché Opina, y entre 8 días tendremos otro programa con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Mingo. Muchas gracias a tu equipo. Muchas gracias a las personas que han escuchado, digamos, esta difusión sobre la historia de 48 años de lucha del Comité de Unidad Campesina CUC. Así es que un abrazo solidario para cada uno de ustedes.